es más que un lugar. La iglesia somos todos, y está en todos unirnos para exaltar a Jesús, en un mismo sentir y corazón. Por eso desde casa, reúne a tu familia y adoremos a Dios juntos. Levanta tus manos, salta, canta con el corazón y disfruta de su presencia. En el momento de oír la palabra, toma nota y presta mucha atención. Al finalizar el mensaje, responde en familia las preguntas para debatir sobre la predicación. Y por último, no olvides que cada una de tus donaciones son importantes para que la obra de Dios siga adelante. Puedes hacerlas a través de nuestra página web www.iglesiadiosestapresente.org o llamar a la línea 485-5941 y marcar la opción 9 para solicitar un recaudo a domicilio. Nosotros somos la iglesia. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir
Dios les bendiga, iglesia y amigos. Es una bendición volverme a conectar con ustedes a través de estos medios. Hoy quiero, que es el tiempo en que he estado hablando de un seminario de guerra, quiero suspenderlo porque Dios ha traído un tema a mi corazón muy profundo que quiero compartir con ustedes. Este tema le he titulado El impacto de una fe verdadera. Yo quiero referirme a un suceso del ministerio de Jesús que está narrado en los evangelios. Hoy voy a tomar en referencia a Marcos capítulo 2, verso 1 al 12 y Lucas 5, versos 11 al 26, que hablan del mismo suceso y cada uno aporta mucho a esta historia. Esos pasajes tratan sobre la sanidad de un paralítico. Empecemos mirando en dónde estaba Jesús. Según Marcos 2:1, dice que entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en Capernaum, el lugar donde él desarrolló su ministerio con muchas demostraciones de poder. Y dice que estaba en casa, posiblemente en el lugar donde él se quedaba. Ahora, ¿qué hacía Jesús? Dice que una vez que supieron que él estaba allí, se juntaron muchos, de tal manera que no cabían. Y Jesús predicaba la palabra, esto dice en Marcos 2:2, y en Lucas 5:17, añade que estaba enseñando y que estaban sentados escuchándole fariseos y doctores de la ley. En esta historia hubo varias clases de personas que son parte de ella. El principal personaje es Jesús, como el maestro, el que predicaba, el que enseñaba la palabra. Y vemos que estaba siendo seguido por muchos. Y en Lucas 5:17 dice que no solamente lo estaban siguiendo por las enseñanzas, sino porque él dice allí que el poder del Señor estaba con él para sanar. Es decir, que muchos lo estaban siguiendo por los milagros que él hacía. Jesús también, en esta historia, hizo unas declaraciones muy poderosas. Él se mostró como maestro, se mostró como sanador, pero también él declaró en Lucas 5:24 que el Padre le había dado potestad en la tierra para perdonar los pecados. Además, en Marcos 2:8, vemos también que él manifestó un poder que él tenía. Él tenía la capacidad de conocer en su espíritu qué cavilaban los hombres, qué pensaban las personas que estaban allí, los doctores de la ley, los fariseos, la multitud. Él podía entender lo que había en los corazones. Él discernió los pensamientos de ellos. Y él, por ejemplo, a los fariseos y doctores de la ley le dijo: ¿por qué caviláis esto en vuestros corazones? Él sabía lo que ellos estaban pensando. Él sabía también los pensamientos de cuatro personas que irrumpieron en el escenario trayendo un paralítico. Él sabía que ellos estaban sintiendo, qué pasaba en el corazón de ellos. Por eso, en Lucas 5:20, él dice: al ver Jesús la fe de ellos. Él encontró que en esos 4 hombres que llevaban el paralítico había una gran fe. Y seguramente conocía también lo que deseaba la multitud que había llenado la casa de tal manera que impedían que entraran más personas a la casa. En segundo lugar, yo quiero que pasemos de este personaje tan principal que es Jesús, y pasemos y miremos a los fariseos y doctores de la ley. Estas 2 clases de personajes que habían venido, dice allí que habían venido de todas las aldeas de Judea y de Jerusalén. Entonces nos preguntaríamos por qué habían venido. Bueno, habían venido por sus enseñanzas. Pero ¿cuál era la actitud de ellos en esta historia? Vemos que la actitud de estos fariseos y doctores de la ley era escudriñar, juzgar, sopesar cada cosa que Jesús decía.
Ellos no estaban con una mente receptiva, más bien estaban mirando si lo que Jesús decía estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Ellos miraban a Jesús sí como un maestro, pero ellos no lo miraban como el Mesías, como el Hijo de Dios, que ha venido a la tierra a ejercer un plan. Ellos pensaban, inclusive, cuando oyeron que él dijo que tenía poder en la tierra para perdonar pecados, ellos pensaban de que Jesús estaba blasfemando. ¿Cómo está diciendo que él puede hacer algo que solamente Dios puede hacer? Eso está allí en Lucas 5:21. Los conceptos de estos hombres, sus conceptos religiosos, les impedían ver más allá, les cegaban la mente y se perdían de entender que estaban ante el Hijo de Dios. Ellos perdieron una oportunidad grande, como alguna vez Jesús lloró sobre Jerusalén diciendo que no conocieron el día de su visitación. Jesús pasó por en medio de ellos y estaban tan metidos dentro de sus esquemas religiosos que no pudieron aprovechar el tiempo maravilloso que les tocó. Ahora, la pregunta que nos haríamos ante esta actitud de estos fariseos religiosos y los doctores de la ley, tendríamos que hacernos una pregunta: ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Cómo tomamos nosotros a Jesús? ¿Lo tomamos como maestro, como profeta? ¿Lo tomamos como un enviado de Dios? ¿O ya lo hemos tomado más cerca como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador y nuestro Señor? ¿En qué manera nos hemos acercado a Jesús? ¿Como el sanador solamente? ¿Como aquel que puede resolver nuestros problemas? ¿O en qué manera estamos acercándonos a Él? El tercer personaje que yo encuentro en esta historia es la multitud. La multitud buscaba estar cerca de Jesús de tal manera que impidieron que otros entraran, porque ellos buscaban un milagro. La característica de la multitud es que siempre egocéntrica, busca lo suyo y nada más, y por esto atropella. ¿Cuántas veces hemos visto estas desbandadas de gente tratando de obtener algo que se está regalando y llegan en algún momento a que unos tropiezan, otros caen encima, porque la multitud es egocéntrica y también cruel e insensible? Los 4 hombres traían el paralítico, pero a la multitud no le importó. Jamás le iban a ceder el lugar que les correspondía a ellos y que ya tenían. La multitud obra buscando siempre lo suyo al precio que sea. La multitud con facilidad desfoga sus resentimientos y pueden causar daño. Escuché ahora en todo esto que estamos viviendo con esta epidemia, una ciudad en Colombia, como personas iban a apedrear una casa de una persona porque era la primera que tenía el coronavirus. Iban a apedrear esta casa. Vi también el testimonio de una mujer que fue infectada y cómo fue acosada ella y su familia por las redes. Esta mujer no era culpable de nada, como cualquiera había adquirido este contagio. Y he visto en este tiempo tantas cosas que realmente me han dolido el corazón. Personas que no les permiten muchas veces enterrar su muerto porque no les dejan entrar a un pueblo. Un hombre sollozando, pidiendo que no discriminen o le nieguen la ayuda solamente porque tiene más de 65 años. Y que ya no tiene oportunidad, y le dicen: lléveselo, no vamos a hacer nada con él. Entonces, cuando vemos la multitud y cuando vemos todo esto que vivimos, vemos la realidad que muchas veces se pierde la misericordia y la compasión. Ahora quiero referirme en cuarto lugar a los 4 hombres. Estos traen un paralítico.
allí en estos pasajes no dicen si eran de la familia, si eran amigos. En Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por los 4. Eran 4 hombres trayendo. No hay nombre, no especifica relación, pero estos 4 hombres tenían una cosa en común. En Lucas 5:18 dice que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Ese era su meta. Ellos estaban unidos en ese propósito. Ponerlo y llevarlo al frente de Jesús. Estos 4 hombres estaban unidos en este pensamiento. Pero la multitud se lo impedía. Ninguno estaba dispuesto a darle su lugar. Pero estos hombres tenían una gran compasión por este hombre que no se podía valer por sí mismo. Quizás ellos mismos armaron el lecho y lo acostaron en él y decidieron cargarlo entre los 4. Estos 4 hombres tenían una gran determinación que lo llevó a saltar los obstáculos. Así que no podían por la puerta, entonces lo harían por otro lado. ¿Por dónde los llevarían a Jesús? Entonces deciden, metámoslo por el techo. Y lo suben al techo. Eso era toda una acrobacia, toda una cosa tremenda. Ustedes imagínense subiendo a una persona paralítica a un techo, cómo hicieron para bajarlo, tuvieron que conseguir cuerdas. Bueno, ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero el hecho era que no iban a desistir hasta ponerlo al frente de Jesús. Leamos esto está en Lucas 5:19. No fue fácil, era muy riesgoso, pero no desistieron hasta que lo llevaron al frente de Jesús. Jesús ve en ellos una gran fe, dice, al ver la fe de ellos. Y aquí entonces recuerdo lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir que tengo una gran fe, pero si no actúo conforme a ella, es una fe que está muerta. Eso dice en Santiago 2:17. La fe de ellos fue una fe activa, que estaba sustentada por el amor. Y esto dice en Gálatas 5:6. Él dice que en Cristo Jesús lo que vale, dice, no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Esa es la fe que vale. Y bueno, recuerdo cuando dice en 1 Corintios capítulo 13, que si tú puedes hacer una cantidad de cosas, tienes una fe que traslada los montes, pero tú no tienes amor, de nada sirve. La fe de estos hombres llevó a que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados. Leamos Lucas 5:20. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Vemos un hombre paralizado, quizás sumido en una gran depresión. Es posible que esto lo llevó a una condición de no hablar, de no suplicar, quizás se dejó a la merced de lo que pasara, de lo que quisieran hacer con él, abandonado a la suerte. Pero la actitud de estos hombres conmovió el corazón de Jesús. Y él no solo miró a estos hombres, sino que fue movido a misericordia para decirle a este hombre, hijo, te perdono tus pecados. Aquí no dijo como en otros casos, tu fe te ha salvado. Aquí lo que salvó a este hombre fue la fe de estos 4. Hoy quisiera que miráramos a las naciones, Italia, España, Francia, Estados Unidos. Quizá todos ellos tengan muchos pecados, pero necesitan hombres que los traigan delante de Jesús. ¿Cómo podemos traerlos delante de Jesús? A través de nuestra oración, a través de nuestro clamor. Este tema surgió porque recibí una llamada desde Italia. Y estaba allí reunida una familia. Y el pastor habló conmigo y me dijo, apóstol,
necesito que ore. Aquí está la familia. Una de ellas fue salvada del coronavirus, pero conoció a los médicos y enfermeras y se han contagiado allá en el hospital. Y han llegado a una situación tan grave que una de estas enfermeras se suicidó. Necesito que ore. Y mientras yo estaba orando, Dios me trajo este pasaje. Y le dije al Señor, Señor, quizás no los conozco, no sé, no tengo relación con ellos, no sé quiénes son, pero yo clamo por tu misericordia. Yo clamo, Señor, que perdone sus pecados. Y yo clamo, Señor, que los sanes. Y esto es lo que me ha traído para traer a ustedes esta palabra. Ellos estaban abandonados, sin esperanza. Son personas que no se valen ya por sí mismos, no pueden hablar, conectados a respiradores. Pero tu fe, mi fe, tu amor, nuestro amor, nuestra compasión, puede hacer de que los traigamos delante de Jesús y recibir su misericordia y su perdón. Recuerda que en Jesús hay poder para sanar. En Lucas 5:24 lo dice. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí encontramos a un paralítico que se convirtió en un hombre sanado, libre, que pudo volver a su casa por sus propios medios, pero ahora un hombre abandonado, un hombre sin esperanzas, se torna con un hombre con fe, que se levanta, va a su casa. ¿Y cómo va? ¿En qué condición? Ya no tiene depresión. Se levanta y glorifica a Dios. Esto dice en Lucas 5:25. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahora entonces la multitud reaccionó y de la indiferencia y el egoísmo pasó al asombro y pasó a la fe. Miremos allí en Lucas 5:26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Dios quiere manifestar su poder, pero requiere de hombres que no vean obstáculos, que no vean el pecado, ni siquiera el pecado, sino la necesidad. Y que por amor estén dispuestos a venir delante del Señor. Dios necesita mediadores, intercesores, que se pongan en medio y que digan, perdona, oh Dios, la iniquidad y perdona el pecado y sálvalos. Dios mismo dice en Ezequiel 22:30 que buscó hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen a favor de la tierra para que no la destruyese, y no los halló. No podemos tener la actitud de los religiosos. No podemos tener la actitud de la multitud. Necesitamos tener la actitud de estos hombres. Necesitamos hombres y mujeres que no se centren en sí mismos, ni en sus razonamientos. Se necesita hombres y mujeres que puedan venir y traer estos paralíticos espirituales, físicos, emocionales, delante de Jesús y que puedan decir, Señor, perdona, oh Dios, su iniquidad y perdona su pecado y sánanos. En estos días me llegó un video muy precioso. Venía de Mozambique, África, y una cantidad de niños africanos. Y los maestros habían colocado el mapa. Y eran tan pequeños los niños que algunos estaban subidos en butacos, en sillas, para poner las manos sobre las ciudades sobre las cuales clamaban. Y estaban clamando a Dios
porque Dios tuviera misericordia. Y yo los veía, algunos tenían las manos en América, otros tenían las manos sobre Europa, otros la tenían sobre China, sobre todo el mundo. Y era un tablero grandísimo, pero todos clamaban. Eran tan pequeños. Pero esos niños, que a veces pensamos que los niños en sí son egoístas porque desde que nacen o así pequeños quieren solamente lo suyo y no tienen la dimensión de ver la necesidad de otros. Pero qué hermoso. Y me preguntaba, ¿qué líderes tienen, qué padres tienen que han generado y han levantado estos niños con compasión y los han levantado para ser unos intercesores delante de Dios? Yo creo que nosotros necesitamos cambiar nuestra óptica y cambiar nuestra manera de pensar. No podemos encerrarnos para vivir solamente nuestra situación, lo que necesitamos, venir y sentirnos simplemente protegidos y no estoy allá, no estoy viviendo esta situación. Nosotros debemos orar, iglesia, por una multitud que está gimiendo y que requiere la ayuda del Señor. Debemos orar por los gobiernos, debemos orar por los médicos, por las enfermeras. Debemos clamar a Dios para que esto termine y para que muchos vengan al arrepentimiento, para que muchos sean salvados y para que muchos sean sanados. Por eso le puse a este tema el impacto de una verdadera fe, porque estos 4 hombres tuvieron una verdadera fe y un impacto poderoso en la vida de un hombre. Aún impactó al mismo Señor. El mismo Señor fue impactado. Porque posiblemente cualquiera que está en medio de una conferencia dice, ¿por qué me interrumpen? Deje que yo termine. Pero Jesús vio la fe de ellos y dijo, y paró, y dejó de enseñar, y se enfocó en este hombre. Y vio sobre todo el corazón de estos hombres y lo que anhelaban, porque anhelaban ver que este hombre se levantara. Yo creo que Dios está esperando que nosotros, como pueblo de Dios, nos volquemos en una compasión, en una fe que obra por el amor. Y que nosotros vengamos a traer a todos estos hombres y mujeres, ancianos, niños, y lo pongamos delante del Señor a través de la oración. Quiero que me acompañen en una oración. Y quiero decirles a aquellas personas que hoy están escuchando esta palabra y que no han entregado su vida al Señor Jesús. Quiero decirles que Jesús está esperando por ustedes. Que el venir a Jesús es venir a la vida, es venir a la salvación. Que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estos días leía un pasaje en Isaías, donde dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Este es el tiempo en que necesitamos volver nuestra mirada al Señor. Necesitamos reconciliarnos con Él. Y yo quiero guiarte a ti, querido amigo, que quizás no has estado lejos del Señor. Quiero guiarte en una oración. Y repite conmigo, Señor Jesús, hoy quiero reconocerte como mi Salvador. Hoy quiero abrir mi corazón a tu Espíritu, a tu presencia, a tu palabra. Hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Sanador. Hoy entrego mi vida, entrego mi casa. Hoy declaro, Señor, que creo que tú eres el Salvador del mundo y que decido poner mi mirada en ti. Porque solo en ti yo encuentro la salvación. Gracias, Señor. Amén. Padre, y oro por cada uno de nosotros, Señor, que de alguna manera quizás estamos mirando otras cosas, esperando otras cosas,
desenfocados, Señor, pero esta palabra nos lleve, Señor, a enfocarnos en lo que está dentro de tu corazón. Como dice la Escritura, que no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, Padre, nos unimos para clamar por la multitud de hombres y mujeres que ahora mismo se debaten entre la vida y la muerte. Hoy, Padre, queremos levantar delante de tu presencia a todas las entidades de gobierno que están faltos de recursos, porque la multitud de gente enferma no da abasto para que ellos los puedan auxiliar. Manifiesta tu gracia y favor. Extiende tu mano, Señor, y trae ayuda de lo alto en todos estos países, en todas estas clínicas, a los médicos y enfermeras. Trae tu salvación. Tú eres la salvación del mundo. Por eso dices, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Miramos a ti, Señor, y oramos para que tu salvación sea manifestada en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Quiero hacer unas preguntas que son preguntas de reflexión y que me gustaría que ustedes las resolvieran con su familia al estudiar esta historia. La primera pregunta es, con sinceridad, ¿en cuál de estos grupos te colocarías tú? La segunda pregunta, ¿qué posiciones has adoptado frente a la condición de los hombres de hoy? Frente a la situación que se está viviendo en el mundo. Tercero, ¿cuál sería tu actitud y qué decisiones vas a tomar de hoy en adelante al ver la fe de estos 4 hombres? ¿Qué decisión vas a tomar? Meditemos en esto y tomemos decisiones, cambiando de actitud y tomando realmente las decisiones que están en acorde con lo que Dios quiere. Que Dios les bendiga.